de la comunidad del nombre, recordando los testimonios de la vez pasada que estuvimos compartiendo, que siempre es sumamente importante, ¿no? Compartir cada uno el testimonio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Jorge, ¿bien? Bien, bendecido, gracias a Dios. Sí, con poder salir al aire y poder estar con todos ustedes compartiendo la bendición de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Sabes que yo para empezar, antes de cantar, quería leer un pequeño versículo que está en Primera de Pedro 2:10, que dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otros tiempos no habían alcanzado misericordia. Perdón, vamos a leer el Primera de Pedro 2, pero del versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, ahí está, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, y ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No? Como para que recordemos justamente que nosotros somos el pueblo de Dios, y justamente ¿para qué Dios nos llama a ser su pueblo? En el versículo 9 lo dice: pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo adquirido por Dios? A través de la sangre de Jesucristo, ¿no? ¿Para qué o por qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cantamos algo? Bueno, vamos a cantar. Sé cuánto lloras, sé que en tu corazón no siente una razón para vivir y orar. Cada noche pidiendo, hijo mío, perdón, y lloras sin fe, a solas y sé que cuentas muy poco conmigo. Yo renuevo tu ser si has de mirarme al verte solo en el camino. No vivas sin mí, no sufras sin mí. Escucha, hijo mío, si me tocaras, si tan solo el borde de mi manto tocaras, me sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Oh, no camines más sin mí. Hoy siento que las horas se me hacen segundos, siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a 1000 mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere y me pregunto: ¿de qué vale el dinero si no puedo comprar un amigo sincero? Si no puedo comprar a alguien que me diga estoy contá conmigo, con o sin dinero. Mi mente dice no, con ella batallo. Quiero servirte pero con mi orgullo callo. Camino sin orden, casi me desmayo. Me levanto, doy 3 pasos y de nuevo fallo. Levántame, no veo la salida, con mis fuerzas no puedo, aquí sigue la herida. Muchos que me exaltan y me llenan el ego, pero quiero palabra que me llene mi vida. ¿De qué valen los lujos? ¿De qué vale la fama? Si cuando cae la noche me arrojo
la cama y te clamo y te digo, Señor, te necesito. Regresa a mí o la vida me la quito. Si tan solo el borde de mi manto sanaría del dolor y del quebranto, hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Oh no, ya no camines más sin mí. No, no, ya no camines más sin mí. Gloria a Dios. Y antes de empezar justamente hablábamos de esta canción, ¿no? Que fue una canción que hizo Héctor el Father cuando se convirtió, Joel. Sí. Que- Cuando se convirtió, recién se convirtió, tuvo un problema con la discográfica, creo, y tuvo que hacer un disco cristiano. De alguna manera también habla del tema, ¿no? Porque el testimonio de haber sido una persona, ¿no? Una persona que sabemos de que era un artista que solamente hacía reggaetón y del mundo, que muchas veces hablaba de mujeres, que muchas veces hablaba de cosas que a la carne le gustan, ¿no? Y como él hay muchos otros. Hoy en día el más reconocido en el mundo sería Daddy Yankee, por ejemplo, pero así hay un montón de personas que dejaron el mundo o dejaron de trabajar para el mundo para trabajar para Dios directamente, ¿no? Así es, y vos fíjate que habla justamente de un testimonio, y qué testimonio poderoso, porque la letra misma habla de alguien que se apoya o va en busca, o el blanco es las riquezas, la fama, el poder, que venimos hablando durante tanto tiempo, ¿no? Uno busca esas cosas, el hombre natural busca esas cosas sin darse cuenta y sin saber de que lo principal es tener a Cristo primero en el corazón. Ahí es donde uno alcanza verdaderamente a llenar ese vacío que trata de llenarlo justamente con esas cosas que el mundo ofrece, ¿no, Carlos? Amén, sí. Y el testimonio de esta canción habla de eso, ¿no? De que llega un momento de teniéndolo todo, se siente tan vacío que lo único que espera es la muerte, que busca es la muerte. Hay esa parte que dice, ¿no es cierto?, que regresa a mí, si no la vida me la quito. Es decir, una persona desesperada, una persona que ya no sabe qué puerta más golpear, y teniéndolo todo. No estamos hablando de alguien que no tenía nada, sino que tenía todo lo que anhela el corazón del hombre, como dice, ¿no? El corazón, como dice las escrituras, ¿no es cierto?, no se sacia nunca el corazón fuera de Dios, pero cuando tenemos a Cristo, Él lo llena todo. Eso es lo importante, porque analicemos eso, o sea, tenía riqueza, tenía fama, tenía todo lo que el ser humano por ahí se pasa su vida buscando y no se da cuenta que cuando llega a su hogar o en su habitación, todo eso no le sirve para nada, ¿no? Como contaba yo ponerle en el testimonio que compartí la semana pasada. El hecho de creer que sabés o que tenés, y el Señor te dice, che, pero ¿sabes qué? No podés cambiarte de estatura, no podés hacer nada fuera de mí, ¿no? Y por eso me voy a tomar el atrevimiento de empezar contando un testimonio, pero no es el mío, sino es uno de los testimonios que se encuentra en la palabra del Señor, ¿no? En Hechos 22, que tiene esa importancia porque primeramente está contado en primera persona. Ambientémonos, ¿no? Está Pablo en Jerusalén después de haber transitado un tiempo de su ministerio y se encuentra con una Jerusalén, se encontró con los apóstoles, se encontró con los diferentes hermanos que estaban armando la iglesia, pero se encuentra con una Jerusalén que lo está acusando directamente. Y justamente acá en el versículo primero, él habla de que se está defendiendo. Dice, Hechos 22, versículo 1, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, dice, guardaron más silencio, él les dijo, yo de cierto soy judío,
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, ¿no? Instituido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Estaba hablando a los judíos, pongámonos en contexto. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. También habíamos hablado un poquitito, le habíamos comentado la conversión, pero está bueno siempre llevar todo lo que hablamos a la palabra, ¿no? Hasta acá recordamos a ese Pablo que fue erudito entre los judíos, esa persona que sobresalía por sobre el común, ¿no? Por sobre la multitud de las personas, en conocimiento, en doctrina. O sea, era como hoy Gamaliel en su época, era como estar, haber sido discípulo de un premio Nobel o una persona sumamente reconocida, ¿verdad? Y lo vemos exponiendo justamente lo que era. En el versículo 20, en el versículo 6 sigue: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me sale una sonrisa porque se me viene la canción, hoy hay una canción, se me viene a la mente una canción que hoy está hecha con IA, ¿no? Que habla mucho sobre eso y mis hijos la están repitiendo todo el tiempo, que habla sobre esta conversión también. Bueno, y el Señor le dice en el versículo 6, Saulo, Saulo, versículo 7, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y otra cosa importante, detalle importante, él creía que estaba persiguiendo a los cristianos, a las personas que creían en Jesús. Nunca se puso a pensar de que lo estaba persiguiendo directamente al Señor, ¿no? Versículo 9. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco, y así se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía, dice, a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno, llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, pero seréis testigos suyos ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Versículo 17. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo encabezaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que los mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Este testimonio a mí como que me hace piel de gallina, porque ves la conversión completa de una persona que estaba segura en sí misma,
estaba completamente segura de lo que sabía, de quién le había enseñado, ¿no? Hasta que se encontró con el Señor y su mundo completamente se terminó dando vuelta. Todo, absolutamente todo su mundo se dio vuelta, ¿no? Y no solamente eso, porque uno podría decir, bueno, listo, ya está, me voy de Argentina, me voy a Estados Unidos y nadie me conoce, nadie sabe las cosas malas que he hecho en mi vida, ¿no? Antes de ser convertido a Cristo, y es vida nueva y listo, es país nuevo, vida nueva, no. El Señor, el propósito del Señor era hablarle justamente a aquellas personas a las cuales Él perseguía directamente. Y Él se pone del otro lado y le dice, pero Señor, ellos saben, ellos me vieron cuando estaban apedreando a Esteban, ¿no? Ellos me estuvieron viendo y sin embargo el Señor lo utilizó de una manera que solo Dios se hubiese imaginado, o sea, como herramienta, ¿no, Jorge? Así es, y fíjate qué tremendo testimonio. Y esa es la experiencia que tiene que tener toda persona en este tiempo. Más allá de haberse preparado en institutos bíblicos, que está bueno conocer, el conocimiento nos ayuda, nos da crecimiento, pero no el hecho de tener conocimiento en ciertas cosas, como también tenemos hermanos que están siguiendo las raíces hebreas. Yo digo, está bueno para conocer los tiempos, conocer cómo vivía el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel en aquel tiempo, cómo ellos recibían las enseñanzas. Pero estamos viviendo en otro tiempo. Lo que el Espíritu Santo nos enseña es que separar todos los tiempos. Y fíjate que cuando Pablo persigue, en ese tiempo Saulo todavía persigue a los hermanos, a los primeros convertidos, él lo hacía con la convicción de que estaba agradando a Dios, ¿no? Él era una persona que temía de Dios, que por eso se preparó, por eso le decía, estaba bueno que se haya preparado, pero que todavía no tenía el discernimiento del tiempo en que estaba viviendo. Y cuando uno se encuentra con Jesucristo, entonces el Señor le abre el entendimiento como le abrió a los discípulos, cuando leemos en el libro de Lucas, capítulo 24, 40 en adelante, cuando Él se presenta delante de ellos y ellos se sorprenden y pensaban de que era fantasma. Y Él le dijo, pero no, esto es lo que yo le estuve enseñando durante todo el tiempo que estuve con ustedes, ¿no es cierto? Y aún las Escrituras hablan de estas cosas que el Hijo del Hombre iba a pasar. Ahora estamos viviendo otro tiempo. Digamos, ya tu religión, ya tu costumbre, ya tus tradiciones, las cumplí yo para que vos cuando creas en mí, ya hayas cumplido también en mí con todo lo que demandaba la ley. Lo que tenés que tener ahora es una experiencia conmigo, conocerme a mí. Y en este tiempo, el testimonio de muchos es no apoyarse en el conocimiento de todo lo que haya aprendido, sino como yo tengo 20 años de estar en tal, ¿no es cierto?, facultad teológica, o en este instituto teológico, o estudié con los mejores maestros. Saulo lo podía decir, pero vos fijate de que aún creyendo, de que persiguiendo a ese grupo de hombres y mujeres que hablaban de Jesucristo, él tuvo que tener la experiencia de encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como vos dijiste, la pregunta de Jesucristo fue, Saulo, ¿por qué me persigue? Él estaba persiguiendo a ese grupo de hombres que invocaban el nombre de Jesús. Ahora Jesús se pone por delante. Es que cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo, cuando nosotros anunciamos el nombre de Jesucristo, Él pelea también por nosotros. Y la gente también, que por ahí está apoyada todavía en ciertas tradiciones, costumbres, ¿no? Y que piensa que así agrada a Dios, digo, no, todavía le falta como a Saulo. Y ojalá todos tuvieran la experiencia de Saulo, de encontrarse con el Maestro, ¿no es cierto? Y que tengan esa experiencia también, que venga alguien y que pueda orar por ellos para que se le caiga el velo que tienen en los ojos y puedan ver y conocer al Señor del Señor. Amén. Y siguiendo la línea del relato que leyó el hermano, Pablo, ya ante el rey Agripa, también nos enteramos un poquito más de su testimonio y lo que reconoce. En el capítulo 26, el versículo 8 dice, ¿por qué se considera, le decía,
a los fariseos y judíos que estaban ahí: ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente habría creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Un poquito más de lo que Pablo hacía en cuanto a los que predicaban el nombre de Jesús, ¿no? Lo que reconocía él. Es que tanto en Esteban, que le cuidaba los mantos, o en el caso de no, cuando yo estaban apedreándolo. siempre decimos, ¿no? Y hablamos, no es sorpresa ver de que cualquier grupo que se levantaba en aquel tiempo podía anunciar lo que quisieran, podían hablar lo que quisieran. Resulta que el grupo de los hermanos, los cristianos, empiezan a pronunciar el nombre de Jesucristo y Satanás los persigue a ellos. Se empeñó con ellos. Los demás podían predicar, podían a sus dioses, a sus diosas, a Diana le podían celebrar culto en su templo, pero a los hermanos que anunciaban el nombre de Hasta que Jesucristo. quisieron negociar, ¿no? Que decía, sí, háganle, pero no en el nombre de Jesús. Claro. ¿Y por qué? ¿No le llamó la atención a los que leen de que era prohibido el nombre de Jesucristo? Por eso digo que a veces, sin querer, en este tiempo, muchos no quieren invocar el nombre de Jesucristo porque piensan que lo van a tratar, como en ese momento, como una secta. Y le van a decir, a ver, háblame un poco de esa secta, del camino. No, es que, porque como no era según las tradiciones que se acostumbraban en ese tiempo, entonces algo nuevo era como una secta. No, que había que pasarlo porque lo que anunciaban los apóstoles es nada más y nada menos que todo lo que decía el Antiguo Testamento, nada más que estaba saliendo a luz. Ya no era un relato, sino que era una vivencia. Estaban viviendo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y ellos se encontraron con aquel Mesías que estaba prometido desde el comienzo, desde Moisés, los profetas, los salmos, como Jesús mismo dijo. De mí hablaron los salmos, los profetas, ¿no es cierto? Moisés y todo lo de la antigüedad, nuestros padres, de mí hablaron. Y ellos no podían entender, que no querían aceptar, ¿no? Y por eso que en este tiempo nosotros debemos, como dice, lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando lo mandó a bautizar, ¿no es cierto? Que le dice ahí, y él le dijo el Señor, hay una palabra tan profunda, cuando lo elige a Saulo, le dije, yo te voy a enviar a todas las naciones y vas a saber lo que es padecer. No dijo que te aplaudan y que seas famoso, no, vas a padecer por causa de que de mi nombre. No vas a padecer simplemente porque quiero que padezca, sino porque cuando anuncies mi nombre, muchos de los que todavía mantienen esas tradiciones y costumbres no lo van a querer recibir, pero aquellos que reciban, el Señor, como dice la palabra, lo llena de bendición y primero son considerados, ¿no es cierto?, hijos de Dios. Y lo que leíste de cuando se encuentra Ananías con Saulo, ¿no? Cuando el Señor lo deja ciego a Saulo, y Ananías se encuentra, ¿qué le dice? Hermano Saulo. Él era el perseguidor, y sin embargo ya le estaba diciendo hermano Saulo. Ya tenían a Ananías, ese que aparece esa vez, después no aparece más. Pero qué tarea que hizo, ¿no? Primero Dios lo tuvo que convencer, como muchos de nosotros, ¿no? Para que vaya, porque pero ese es el perseguidor, ese es el que nos quiere matar. Señor, ¿cómo me vas a matar? Justamente a predicarle a ese. Ve porque herramienta útil me es, ¿no es cierto?, para la obra. Entonces, así también en este tiempo, no importa dónde esté, no importa lo que haga, no importa. Cuando los ojos del Señor se ponen sobre cada uno de aquellos que Él elige, no será hoy, mañana, pasado, pero a la larga nos convence. A la buena o a la mala, pero nos convence. Fíjate vos, de una ceguera
de quedar ciego, de repente recibe la bendición no solamente de recibir la vista física, sino también la vista espiritual, para que pueda conocer el espíritu de eso que él tanto defendía. Tenía la letra, pero no tenía el espíritu. Y encima él recibe esa revelación y ese mandato de que no solamente de ir a contar sus testimonios, como estaba relatando acá en el verso 26 también, ¿no es cierto?, al rey Agripa, sino también ser una herramienta que hasta este tiempo nadie lo va a superar, ¿no? Por eso, ¿Tenemos alguna canción? ¿Tenemos algo? Y seguimos. ¿Sí? Es mi rey, oh cuánto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Y todos los días alabanza yo le canto. Oh aleluya, él es mi rey. Él es mi rey, oh cuánto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Y todos los días alabanza yo le canto. Oh aleluya, él es mi rey. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, golpeando con las manos, golpeando con los pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No hay poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y durará. No hay poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Gloria a Dios. Amén. Sabes que estaba pensando un poquitito sobre la palabra testimonio, ¿no? Que también lo analizamos el otro día, pero no solamente el testimonio es el que se dice, ¿no?, el que podamos contar nosotros, sino el que vivimos. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, cuando el Señor nos enseña a cómo transitar, ¿no?, este camino, siempre nos está enseñando a ser como Él, ¿no? A ser como Él, a poner la otra mejilla. Es muy importante también esa clase de testimonio, porque también de esa manera estamos dando testimonio sin decir nada. Dice que somos carta Eso leída. estaba buscando. Somos carta leída, ¿no es cierto? Hay una cantidad de testigos alrededor nuestro, los cuales nos están mirando. Y que más allá de que podamos hablar lindo, o podamos contar testimonio, más bien las demás tienen que ver en nosotros, ¿no es cierto?, esa actitud de que cumplimos justamente con la palabra. Por eso, cuando se habla del Espíritu Santo, que venimos hablando hace mucho tiempo, los frutos del Espíritu, que dice, ¿no es cierto, Pablo, en Gálatas cuáles son? Uno puede pertenecer a una iglesia, pertenecer a una denominación. El tema es que tiene que procurar, uno, dar testimonio. Decir, yo quiero ser testimonio vivo de lo que Dios, de los cambios que Dios ha hecho en mi vida.
¿Y cómo lo voy a mostrar? No solamente contando, sino también de repente decir, yo era una persona así, o violenta, y Dios me hizo entender que eso no está bueno, y el por qué. Yo era una persona que no tenía paciencia, que todo lo quería arreglar como Pedro, cuando era Pedrito, que a las trompadas, ¿no? Pero cuando vino el Espíritu Santo me hizo comprender y me dio lo que yo no tenía, que era eso, entender que es la forma de Dios, los frutos del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, verso 20, ahí están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y ahí es donde uno tendría que analizar, ¿no? Para poder ser buen testimonio. Para poder ser un buen testimonio, es decir, todavía a ver qué cosas me quedan de los frutos de la carne y qué cosas los frutos del Espíritu. Y uno proponerse, muy bien, yo quiero cambiar esto porque todavía tengo, como dice la palabra, los frutos de la carne son la ira, la contienda y todo eso, gritería, malicia, celo. Tengo celos amargos, que es lo normal en este tiempo, ¿no? Celos por esto, por aquello. Sí, bueno, pero no es, eso es fruto de la carne, no es fruto del Espíritu. Si todavía están en mí, tengo que romperlo. Pero ¿cómo? No puedo, Señor. Y ahí es donde empieza a operar el Señor, ¿no? El Espíritu Santo nos convence que esas son las cosas, y entonces para poder ser buen testimonio hacia los demás, que es un poco lo que creo que lo que veníamos hablando, sí, ¿no? sí. Acá hay una enseñanza de la buena doctrina que la encontramos también en Tito. Un poquito más adelante, en el versículo 11, ya poniendo en contexto, ¿no? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie nos menosprecie. El consejo de Pablo a Tito, ¿no? Así es. ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Tito cuánto? Tito, capítulo 2, a partir del versículo 11 leímos, acerca de lo que engloba todo lo que es el nacimiento, la vida, la resurrección y la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Hasta llegar a lo que venía hablando el hermano ya de entrada, Sí, un pueblo ajá. de Dios. No, fíjate que en este tiempo, por eso, cuando leemos estas palabras, cuando volvemos a repasar todos estos consejos, tanto del apóstol Pablo, que él primero cuenta su conversión, lo que era él, y cómo tuvo que tener esa experiencia con Dios, para que sea el Señor el que lo transforme. Porque este es el secreto, es el trato de Dios con nosotros. Yo si quisiera cambiar algo no podría, a no ser que lo lleve a las Escrituras y la palabra lo convenza, el espíritu de la palabra lo convenza. Por eso que la lucha que vamos a tener primero va a ser con nosotros mismos, para poder cambiar todas las cosas. La mente nuestra, por ahí, como contaba los otros días Gastón, que estaba apoyado muchas veces en filosofías, a lo que él le gustaba escudriñar y ver, y bueno, él creía a esa forma de vida, hasta que se topó con Cristo, hasta que se topó con la palabra del Señor. Yo creía que era por el lado del curanderismo, ¿no? De buscarlo a Dios por el lado del esoterismo, por el lado de esa fuerza más, hasta que me topé con Cristo. Entonces me hizo ver cuál era la realidad. Carlos también contó su testimonio, ¿no es cierto?, de qué es lo que pensaba él, que porque había estado en una escuela religiosa, en una escuela de monja, nadie le podía decir nada de Dios porque él había estudiado. Cada uno venimos con nuestras definiciones, situaciones y con nuestras justificaciones. Pero el tema es cuando nos encontramos con Cristo. Ahí se terminó. Y por eso lo mismo que pasó Saulo y después se convierte en Pablo, lo mismo nos toca a nosotros. Chocarnos con el Señor. Cada uno nos chocamos con el Señor y Él se encargó de producir los cambios, ¿no? Por eso es importante entender la palabra que dice que el Espíritu Santo no es el que nos convence de pecado y de juicio.
porque no hay mejor manera de entenderlo, porque a Pablo, yo me lo imagino a Pablo, ¿cuántos de esos que encarceló les quisieron hablar, se le quiso presentar a Cristo? ¿A cuántos escuchó? A ninguno, ¿no? Por eso directamente el hecho de decir, bueno, busquemos al Señor, busquemos el Espíritu, porque es la mejor manera de llegar a este camino, más allá de que podamos llegar por alguna que otra persona, pero el trato con el Señor siempre tiene que ser un trato personal, justamente, para entender todo, porque lo que pasa muchas veces es que traemos costumbres arraigadas de lugares a los que fuimos anteriormente, ¿no? Y, por ejemplo, hay mucho para hablar. El tema de llamar al pastor Padre o Padre Celestial, eso no es bíblico. ¿Cómo le hacemos entender a una persona que toda su vida le dijo Padre a su pastor y no hay forma si no metemos a Dios en el medio? Porque Dios tiene que hacer el cambio en esa persona, ¿no? Porque yo le puedo decir, ¿sabes que Jorge está mal por esto, por esto, por esto, por esto? No, porque mirá la palabra, no me escuches a mí, mirá lo que dice la palabra. Bueno, pero si la persona no tiene el interés de buscar sinceramente de Dios, y va a quedar todo el tiempo en esa ignorancia, y se me viene a la mente, ¿cuál es la causa de que el pueblo de Dios perezca? Dice la palabra, la falta de conocimiento, ¿verdad? Así que a eso siempre los invitamos, ¿no? A no quedarse solamente con nuestras palabras, con nuestro testimonio, sino vaya a los pies de Cristo, no a los pies de nosotros. Pasó este testimonio que es fresco. Después del programa del viernes, me invitaron para bautizar a una anciana. Las personas que me invitaron y la anciana no nos conocíamos entre nosotros. Y sin embargo, tomando la escritura y creyendo que venía de parte de Dios, porque Dios así, cumplimos con ese momento precioso allí en el barrio de Congreso, con nuestra hermana, estuvimos con nuestra hermana Gladys, con nuestro hermano Pablo y con la anciana, nuestra hermana Nieves. Pero también yo decía, no nos conocíamos y ese testimonio que Dios dio a través de lo que hablamos el viernes, sirvió para que justamente nuestro hermano Pablo diga, sí, esta persona es. Entonces, porque no nos conocíamos la primera vez, nada más que a través de unos conocidos que tenemos, ellos, por testimonio también, le habían hablado de que yo podía llegar a bautizar a esa persona. Eso a nosotros nos sirve también de esto, de que no hace falta, me acordaba de aquel etíope que iba por el desierto, iba leyendo Isaías y no sabía qué quería decir la palabra, y Felipe fue llevado por el Espíritu al desierto para que hable con él, y cuando le preguntó, ¿entendés lo que está leyendo? No, si nadie me explica, no sé. Entonces le habló de Jesucristo, ¿no es cierto? Le habló de lo que estaba leyendo y lo bautizó Felipe, y luego desapareció, lo sacó de su presencia, dice la palabra, ¿no? ¿Cuántos se conocieron? Solamente para bautizarse. Así, a veces se hacen cursos largos también diciendo, no, si no lees esto, sino primeramente tenés que tener 4 años de esto, tenés que mostrar de que venís a la iglesia los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, las actividades, todo, y primero tenés que hacer encuentros, después el super encuentro. Como que hay requisitos, ¿no? Claro, y después tenés que estar en la célula, y después tenés que estar en la multiplicación, y después tenés que ser una espiga, y después. ¿Cuánto tardó Felipe en llevarlo a las aguas del bautismo, ¿no es cierto?, al etíope? 2 segundos. Fíjate la charla, tomamos el tiempo de cuánto esa charla duró, y el otro, ¿crees? Sí, creo, vamos a las aguas. Y el viernes y el sábado pasó eso. ¿Cree en Jesucristo? Sí. ¿Cree que murió por usted? Sí. ¿Cree que eres su redentor? Sí, creo. Vamos a las aguas. Y ahí fue bautizada. Y una alegría, una felicidad. Nieve, a la cual le mandamos saludo también. Y a través de ella también llegamos a la hermana Paola de Estados Unidos.
una prima que estaba participando con nosotros a través del celular, viendo cómo la estábamos bautizando, que seguramente debe estar ahora conectada. Lástima que no salimos en vivo, pero dijo que quería participar del streaming con nosotros. Y que bueno, estuvimos compartiendo la palabra con la hermana Paola allá de Estados Unidos, porque está deseosa, como hay muchos. Yo sé que no solamente en Estados Unidos, hay por todas partes del mundo gente que quiere romper las estructuras del hombre, romper las estructuras de las denominaciones, romper las estructuras de filosofías huecas, de viejas sutilezas, de maniobra de hombre. ¿Y sabe quién es especialista en romper eso? Jesucristo. Rompe las estructuras que los hombres quieren poner requisitos para poder llegar a Él. Fíjese el requisito de Saulo. Ahí tuvo el encuentro. ¿Cuánto pagó Saulo para tener ese encuentro? Nada. Acá para tener un encuentro te cobran no sé cuánto. A Saulo le salió gratis. Y encima lo eligió para que salga a predicar a las naciones de los gentiles, donde no quería ir él, a los gentiles. Ah, no querés, bueno, vos vas a ir a los gentiles. Y por eso vemos que había testimonio. Y hoy estamos testificando de esto también. De que hay mucha gente que está deseosa de tener algo diferente, de vivir algo diferente con Dios. Bueno, empecemos por nosotros. Tomemos la decisión nosotros personalmente, cada persona. Porque el que nos compró a nosotros, tenemos que tener eso. ¿Quién fue? ¿Fue el pastor? ¿Fue el apóstol? No, fue Jesucristo. Y dice la palabra que en el momento que creímos, ¿qué hace Él? No sé. Nos pone el sello de que somos suyos, el sello de su espíritu. Y ya dice, no somos ni de nosotros, somos pertenencia de Él. ¿No leímos los otros días así también? Cuando hablábamos del Espíritu Santo. Es decir, que por más que yo diga esa alma es mía y que no, esa alma es de Cristo. Lo que al que he llamado a enseñar y predicar nos dice, como a los apóstoles, fíjese que Pablo tuvo cuidado cuando en Hechos capítulo 15 o 20, cuando él se despide de los hermanos, él dice que yo sé que después de mi partida se vendrán lobos rapaces, y de entre medio de ustedes, hermanos, se van a levantar hombres que los van a apartar de la verdad y los van a querer arrastrar atrás de ellos. Eso no tiene que acontecer. Nosotros primero le pertenecemos a Cristo. Y nosotros, Dios nos ha dado un oído espiritual. Los que creemos que tenemos el sello del Espíritu Santo y que somos de Cristo, de que van a intentar quizás sacarnos, pero no van a poder porque el Espíritu Santo, el que da testimonio, ¿no es cierto?, del Señor en nuestras vidas y de nosotros en el Espíritu del Señor, nos va, como nos cela con celo santo, dice el Señor, ¿no? Entonces, nos va a rescatar y no nos va a dejar caer. Y va a ser estos contactos que están aconteciendo ahora. Hay un grupo de hermanos que fueron los que me llevaron, que no están participando acá con nosotros, pero que están con el mismo sentimiento y el mismo deseo de servir al Señor como el Señor quiere. El hermano Marquito, el hermano Juan, el hermano Vladimir, como les dije, Pablito, que tienen un deseo de ¿qué? De servir al Señor. Y yo les digo, las experiencias que tenemos que todavía que pasar y que vivir, y las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros y para ustedes, para aquellos que se animen a dar ese paso de fe, es decir, no, yo quiero tener una experiencia con el Señor, yo quiero encontrarme con el Señor, pero este encuentro no sale, no sale nada, es gratis, es simplemente el deseo de nuestro corazón, el decir, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo primeramente, quiero que te reveles a mi vida, y entonces para hacer testimonio hacia los demás. Entonces mis testimonios van a ser verdaderos, y ya no voy a tener que esperar que venga fulano de tal, de algún país, para venir a hacer un pase mágica y tirar un par de gente, ¿no es cierto?, en la plataforma, y hablar en jeringoso, porque lo que hablan no hablan lengua, y lo decimos por conocimiento de causa, porque ya salimos nosotros de todas esas cosas, y hay lenguas demoníacas en las cuales están metidas dentro de muchas congregaciones que no son de Dios porque no tienen interpretación, son imposibles, ¿no es cierto?, de traducir, porque más bien son una burla para la obra del Señor. Amén. ¿Sabes que estaba pensando en una palabra que recién dijiste de que esto es gratis, ¿no?
igual, aunque tuviéramos el dinero, ¿no? Porque vos suponete una persona que tiene un buen pasar económico, si tiene el dinero, tampoco serviría, ¿no? Se me vino, por ejemplo, el caso sí, hay muchos. Que tu dinero perezca contigo. Acordémonos de eso, de que muchos van a, por tener buena posición económica, van a ir, y lo están haciendo, ir a querer comprar el dono, a comprar un lugar, una posición en algún ministerio grande. Entonces, que la palabra del Señor baje, como Pedro le dijo, tu dinero perezca juntamente contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, ya ha costado a nuestro Señor un precio grande, precio de sangre, que ninguno sería capaz de pagar, ni por mí ni por ninguno de ustedes. Por eso digo, es algo invaluable, que no tiene valor, pero o sea, que no tenga valor. Es tan grande el valor exactamente, que tiene, que no hay dinero que pueda pagar. Es completamente invaluable, pero nos pide algo más difícil que solamente tener dinero del otro lado, porque de nuestra parte tiene que haber cambio, ¿no? Exacto. De nuestra parte tiene que haber compromiso, porque uno diría, bueno, si tuviera el dinero lo pagaría. Primero no podés y después el sacrificio para la carne Pero es mucho ahí mayor. me viene algo preguntar de esto. ¿Ese dinero lo pagaría para obtener qué? Primero, Sí. ¿pagaría Salud, por obtener paz. cambios en mí o estaría ofreciendo dinero para un lugar en algo? Para ser visto en algo. A esto vamos. Porque por más que vos, como decís, seas millonario y vayas y vengas y digas y pongas acá y digas, bueno, yo quiero que ustedes me cambien, no lo podríamos hacer nosotros. También, Lo tendríamos que llevar a los pies de Cristo para que lo haga Él. Siempre va a ser Él. pero Nosotros simplemente como canales de bendición, ¿no? justamente el caso, ¿no? del joven rico, cuando se va y se le presenta al Señor. Y mirá lo loco, porque dice que él había cumplido todo lo de la ley, ¿no? Porque ¿qué lo manda a hacer Jesús? Dice... Conoce los mandamientos. Sí, Señor, listo. desde chico lo conozco. Listo, solamente te falta seguirme, ¿no? Claro. Deja todo, regala todo, vende todo y sígueme, le dijo. Qué loco eso me llama mucho la atención porque de vuelta, ese era una persona que por ahí, igual que Pablo, había conocido desde muy chico las cosas de Dios y por ahí vio algo diferente en Jesús y por eso se animó a ir directamente a preguntarle, ¿no? Pero el apoyarse en cosas materiales no le permitió ver que no era lo que tenía, lo que lo mantenía estable. Por eso te decía, de que hoy hay muchos lugares donde te dicen, tenés que pagar tanto para venir al encuentro. ¿El encuentro con quién? El encuentro con Dios. Pero vamos al verdadero encuentro de Saulo, ¿no? Ese es el verdadero encuentro, una vida transformada. Porque yo conozco, digamos, las artimañas, por haberlo visto y por lo que nos cuentan algunos hermanos, de lo que le hacen hacer en esos famosos encuentros. Algunos hasta hacen una regresión espiritista, lo llevan a actos espiritistas, y no, esto es de nacer de nuevo. El que no nació de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y por ahí muchas veces son cuestiones emocionales, porque generan las emociones directamente para que se sienta la presencia de Dios, entre comillas, pero en realidad es todo un entramado detrás con la música y demás Claro. que termina llevando... Es un cúmulo, una junta de un montón de cosas entre música y emociones. Pero bueno, por eso y siempre el testimonio nuestro va a ser busque, lea, vaya a Cristo, ¿no? Y trate de generar esos mismos testimonios, no los mismos, sino las experiencias, ¿no? Con el Señor a través de la oración, a través del ayuno. Esperemos que no haga falta el padecer como padecieron muchos, como hemos padecido muchas veces por ser Bueno, cabeza pero dura. ¿sabes por qué padecimos? Por cabeza dura. Pero para poder contárselos a Sí. otro también y decirle, mira, yo podía haberme evitado esto, pero ¿sabes por qué tuve que pasar por esto? Porque no obedecí. Y por misericordia de Dios, simplemente, porque le ha placido, no me dijo, vamos, me arrancó de acá de la tierra y me llevó.
¿no? Porque aunque quise muchas veces, me dijo, no, todavía te tengo que seguir enseñando un montón de cosas, ¿no? Pero ¿para qué padecer? ¿Tenías otra palabra? No, pero no sé. Yo me acordaba de eso. Vos dijiste algo recién, tener las experiencias, buscar de Cristo, llenarnos de Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Perteneciendo a una denominación o perteneciendo a Cristo? Es totalmente diferente. Una denominación puede servir como para guiarte a los pies de Cristo. Un pastor, para eso fueron llamados, fueron dejados, ¿no es cierto?, los maestros, los evangelistas, el llamado. Pero después la decisión nuestra es buscarlo. Pero buscarlo como la otra vez leyó él, cuando le preguntaron los discípulos, ¿no? Señor, queremos aprender a orar, enséñanos a orar, enséñanos, porque orar es hablar con Él. ¿Cómo hago para hablar con Él? ¿Qué tendría que hacer la gente para ahora poder encontrarse con el Señor? ¿Esperar el domingo para ir a la iglesia? ¿El sábado? ¿Que venga un ungido no sé de dónde para que le imponga la mano? No, lo tiene todo a mano, ¿no? Ahora, Jesús, que le había dicho a los discípulos, entren en su aposento, allí a solas, hablen al Padre, Él le da una base de cómo dirigirse, ¿no es cierto?, a Dios, el Padre Nuestro. Pero uno cuando está sola con Dios, se quiebra, se rompe en pedazos, y capaz que ni se acuerda del Padre Nuestro, pero sí empieza a presentarse con su dolencia y decirle, no puedo más, estoy angustiado, no sé cómo manejar este asunto, me ha superado. Señor, lo único que pasa por mi mente es la muerte, pero yo sé que vos tenés la solución. Dame la solución y el Señor le va a responder. ¿O no es así? Le recomendamos que lean el Evangelio según Mateo en el capítulo 6, donde el Señor los va a guiar, y seguramente en oración, pidiéndole al Señor, los va a guiar y van a poder tener esa comunión con Él. Así es. ¿No? Nos vamos con un coro. ¿Cantando? Vamos cantando. Y justamente tomando estas palabras, últimas palabras de Carlos, Jesús está al lado de usted. Está ahí, al lado suyo. Así como está en medio nuestro hoy, también está con usted. Si se atreve a creer y quiere tener un encuentro con Él, métase a solas con Él. Él es la puerta, golpea y Él va a querer entrar en su corazón. Amén.